Te invito a que tomes tu Biblia y busques Éxodo capítulo 34. Estaremos considerando este pasaje el día de hoy. Recuerdo una vez cuando era adolescente, mis padres estaban visitando, mi familia estaba visitando una iglesia que nos apoyaba. Éramos misioneros en España, las iglesias nos apoyaban y visitando esa iglesia varias semanas, durante el tiempo que estuvimos ahí, el pastor hizo un anuncio para la iglesia que fue algo especial. Él les dijo les contó la situación de una pareja de la iglesia que unos años atrás se habían divorciado. Y ese día el pastor anunció que esa pareja se estaría volviendo a casar. Y fue algo muy bonito, muy especial, porque pues toda la iglesia había pasado y vivido el dolor de ese divorcio. Y luego ver cómo había habido arrepentimiento, cómo habían confesado sus pecados los unos a los otros, cómo Dios había restaurado esa relación. Y ahora iban a de nuevo entrar en un pacto matrimonial. No es algo tan común que eso suceda, ¿verdad? Pero era una obra que Dios había hecho en la vida de estas personas. Y lo interesante de esa situación, que es bonita y esperanzadora, es que tiene cierto parecido con el capítulo 34 que nosotros vamos a estar estudiando en Éxodo. ¿Por qué tiene cierto parecido? Bueno, recordemos un poquito lo que hemos estudiado en las últimas semanas. En Levítico capítulo 19, ustedes recordarán que Dios ofreció establecer un pacto con su pueblo Israel. Y ellos escucharon la voz atronadora de Dios explicando cuáles son las condiciones del pacto, y el pueblo había contestado en Éxodo 19:8, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y no solamente lo dijeron ahí, lo dijeron también en por lo menos 2 ocasiones más, confirmando que ellos harían lo que Dios les había dicho, pero pues es Israel. Sabemos que no duraron ni 2 meses. Antes de que pasaran 2 meses ya estaban violando esos mandamientos que habían escuchado de la boca de Dios. En el capítulo 32, hace varias semanas, vimos cómo ellos hicieron un becerro de oro, violando el segundo mandamiento. Y estuvieron adorando ese becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés cuando bajó de la montaña? ¿Te acuerdas? Traía las 2 tablas de piedra y él hace añicos esas tablas de piedra porque este pueblo estaba haciendo añicos el pacto que acababan de establecer con Dios. Y entonces experimentan el juicio de Dios sobre ellos hasta que 3,000 personas mueren ese día. Y eso todo lo vimos en el capítulo 32, pero hay algo que nos preocupa todavía más, si cabe, en el capítulo 33, el sermón que predicó el pastor Daniel la semana pasada. Ustedes recordarán que cuando él predicaba nos decía que había pasado algo peor, y es que Dios les dijo: ustedes vayan, les voy a dar la tierra prometida, pero no les voy a dar mi presencia. En vez de que yo vaya con ustedes, va a ir un ángel con ustedes. Y algo ha cambiado radicalmente en la relación de Dios con Israel. De hecho, en el capítulo 32, en una ocasión, ya no dice Israel mi pueblo, sino dice a Moisés: este es tu pueblo. En otra ocasión le dice: este pueblo. Algo ha cambiado en la relación entre Israel y Dios. De hecho, tanto había cambiado que Dios dice que va a destruir a Israel y que de Moisés va a hacer otro pueblo. ¿Por qué? Porque había hallado gracia. Moisés había hallado gracia en los ojos de Dios. Y todo esto pone en peligro lo que Dios ha estado haciendo. ¿Recuerdas el mensaje de Éxodo? Hemos dicho que Éxodo nos enseña que Dios se ha revelado para salvación, consagración y comunión. Dios quería ser el Dios de Israel, quería que Israel fuera su pueblo, quería tener comunión con ellos, quería morar con ellos, estar en medio de ellos, pero ahora por el pecado, por la terquedad de la nación de Israel, ellos estaban a punto de ser
consumidos por ese fuego que es un fuego por ese Dios que es un fuego consumidor. Entonces, en el capítulo 33 nos dijo Daniel que Moisés saca el tabernáculo, la tienda de reunión. No es el tabernáculo, porque no se ha construido todavía, pero tiene una tienda donde él se encontraba con Dios y toma esa tienda y la saca del campamento. Y la saca del campamento porque Dios está ofendido por el pecado de Israel y entonces pone cierta distancia entre Dios e Israel. Y lo que vemos es que Dios se está alejando del pueblo. Y vemos la terquedad de Israel y nos asombra, pero luego nos damos cuenta que la terquedad no es única de esta generación en Israel. ¿Recuerdas? Adán y Eva fueron tercos también y su terquedad los alejó de Dios. Más adelante, la nación de Israel, ¿qué va a pasar con la nación de Israel? Generación tras generación va a ser terca, terca, terca y entonces van a ser alejados de Dios en el cautiverio. Pero ¿sabes? La terquedad del hombre no es solamente en Israel y en el Antiguo Testamento, la terquedad del hombre sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? El hombre es terco, el hombre anda en pecado y ese pecado le aleja de Dios al grado que está destinado al infierno. Y aún nosotros que hemos conocido a Dios, muchas veces somos tercos, andando en nuestro pecado, rehusando obedecer a Dios, y aunque no perdemos nuestra salvación, sí perdemos nuestra comunión con Dios y terminamos distanciados, alejados de Dios. ¿Y qué es lo que vemos como nuestra condición como seres humanos? Y es que nuestra terquedad nos aleja de Dios. Esa es la realidad. Mi terquedad me aleja de Dios. Tu terquedad te aleja de Dios. Puede que te aleje eternamente y te lleve al infierno. Puede que simplemente te aleje de Dios para que no disfrutes la comunión íntima que Dios quiere disfrutar contigo. Pero nuestra terquedad que nos lleva al pecado nos aleja de Dios. Y eso es lo que ha experimentado Israel. Y entonces tenemos una gran pregunta. ¿Qué va a hacer de Israel? ¿Han perdido ya esa posición de ser el especial tesoro de Dios sobre todas las naciones de la tierra? Pues estaban en riesgo de eso, ¿verdad? O sea, Dios había dicho que los voy a destruir. Y luego Moisés había intercedido y Dios no los destruye. Pero ahora en el 33 dice que no va a ir con ellos. Y de nuevo Moisés intercede y dice Moisés, Dios, si yo he hallado gracia en tus ojos, entonces ve no solamente conmigo, pero ve con el pueblo también. No dejes el pueblo. Y Dios le dice a Moisés que sí, así hará. Y ahora, mira el versículo 17 del capítulo 33. Hay algo ahí muy interesante en el 17. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, o sea, iré con el pueblo, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué significa conocer a alguien por su nombre? Obviamente Dios conocía el nombre de Moisés. ¿Qué significa? Bueno, habla de una relación íntima, profunda, de un conocimiento personal. O sea, Dios dice, yo tengo una relación especial contigo, Moisés. Y entonces Moisés le dice a Dios algo que es bastante audaz. ¿Sabes lo que le dice? Dice, Dios, tú me conoces por nombre, o sea, tú tienes un conocimiento personal, íntimo, profundo, me conoces completamente. Dios, yo te quiero conocer a ti de esa forma también. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. ¿Alguna vez le has pedido a Dios eso? ¿Alguna vez le has dicho, Dios, yo quiero ver tu gloria? Es una muy buena petición que deberíamos también nosotros hacer. Y al final del 33, Dios le dice a Moisés, mira, yo no te puedo enseñar toda mi gloria. Tú no me puedes conocer a mí de la forma que yo te conozco a ti. Si tú me conoces de esa forma, mueres, porque no aguantas. Ningún ser humano puede conocerme a mí de esa forma y seguir con vida. Pero yo te voy a dejar ver las espaldas de mi gloria, el remanente de mi gloria, para que tú me conozcas de una manera más profunda. Y de esa forma tú sabes que yo iré contigo y que yo iré también con la nación.
Y entonces llegamos al capítulo 34 y Moisés va a tener una experiencia personal con Dios, pero no solamente va a ser Moisés con Dios, también va a ser la nación con Dios, la nación que ha sido alejada. Y lo que va a suceder en el capítulo 34 es que va a haber una renovación del pacto. Se va a renovar el pacto. De hecho, la palabra pacto aparece por lo menos 5 veces en este capítulo. 3 veces se traduce pacto en español y 2 veces alianza. Entonces el tema del pacto es sumamente importante. Mira el versículo 10, quizás el versículo 10 del capítulo 34 es la clave. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios otra vez está haciendo pacto con Israel. Está renovando el pacto. Y hermanos, esa es la lección que yo quiero que nosotros nos llevemos el día de hoy. ¿Cuál es la lección que nos debemos de llevar? Que mira, es posible que tu terquedad te haya alejado de Dios. Es posible que tú has pecado, que tú has caído, que tú te has rebelado en contra de Dios. Pero hoy es tiempo de renovar tu pacto con Dios. Y esa es la lección, hermano. Hoy renueva tu pacto con Dios. Hoy renueva tu pacto con Dios. Es el momento. Y antes de entrar en el pasaje, yo quisiera que tú hicieras un poquito de reflexión en tu vida. ¿Hubieron momentos en el pasado cuando tú estabas más cerca de Dios de lo que estás el día de hoy? ¿Tú recuerdas momentos de tu vida donde tú vivías en mayor santidad? Y hoy estás alejado de Dios. ¿Tú recuerdas momentos cuando tu vida devocional personal era una fuente de gozo y de anhelo y de disfrute en tu vida? ¿Lo recuerdas? Si es así, entonces hoy es momento de renovar tu pacto con Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes renovar tu pacto con Dios? Este pasaje nos va a decir 3 cosas muy simples de cómo nosotros podemos renovar nuestro pacto con Dios. Y el primero es simplemente contempla a Dios. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Lo primero que va a suceder es que Moisés va a ver a Dios. Moisés va a ver a Dios. Leímos aquí en capítulo 34 que Dios le dice, mira, prepara otra vez 2 tablas de piedra. Y entonces sube otra vez a la cima de la montaña. Y ahí va a tener un encuentro con Dios. Le dice, mira, ni los animales se pueden acercar. Todo esto nos recuerda a Éxodo 19 y 20. O sea, es lo mismo que sucedió en Éxodo 19 y 20. Dios está renovando el pacto. Y ahí sobre la montaña Dios le va a dar un destello de su gloria. Y nos dice en el versículo 5, cómo es que Dios le da su gloria, le da ese destello de su gloria. Nos dice el versículo 5 que Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él. Y nosotros esperaríamos que ahora hay una manifestación gloriosa de luz, hay fuego, hay relámpagos, todo eso que vimos en el capítulo 19. Pero en esta ocasión, ¿sabes lo que nos dice? Que hay una nube. Y lo que hace Jehová, la manera que Jehová revela su gloria es proclamando su nombre. Proclamando su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Moisés lo conocía. Pero él quiere conocer todavía más, de manera más profunda, el nombre de Jehová. Y dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, 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 Jehová. Dios le recuerda a Moisés que él es el autoexistente todo suficiente, que él no ha cambiado y que no hay nada que Israel necesita que no lo puede encontrar en Dios mismo. Y viene Moisés y escucha la proclamación del nombre de Dios.
Y sabes, si nosotros queremos conocer a Dios, podemos estudiar el nombre de Dios, no solamente la definición de los nombres de Dios, pero conocer a Dios. Eso es lo que significa conocer el nombre de Dios, conocer a Dios en su persona, en su esencia. Y para conocer a Dios en su esencia, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, sí, mi nombre es Jehová. ¿Qué significa eso? Déjame explicártelo. Y entonces empieza a proclamar sus atributos. Empieza a enlistar sus atributos. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es curioso, cuando Dios quiere revelar su gloria, y esta es la manifestación más clara de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Entiendes eso? La manifestación más clara, más visible, más nítida de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? No hace milagros, no tumba montañas, no parte el mar rojo. ¿Sabes lo que hace? Revela sus atributos. Nosotros muchas veces queremos todo lo espectacular. Queremos los milagros, queremos que el monte humee. Y Dios dice, mira, si tú realmente quieres conocerme, conoce mis atributos. Eso es lo que me hace glorioso. Eso es lo que me hace diferente. Eso es lo que tú y yo debemos de buscar conocer. Hermano, te pregunto, ¿tú quieres conocer a Dios? ¿O tú solamente quieres los milagros de Dios? Nos decía el pastor Daniel la semana pasada, Israel podían tener la tierra prometida, pero ellos dijeron, no, más importante que la tierra prometida es que nosotros tengamos la presencia divina. Eso es más importante que la tierra prometida. Y muchas veces nosotros estamos buscando a Dios para tener esa tierra prometida, las bendiciones de Dios. Y Dios dice, no, lo que es más importante es que tú me conozcas a mí, que tú tengas una relación personal conmigo. Esa es la esencia de la vida cristiana. Y sí, hay bendiciones cuando nosotros servimos a Dios, pero primeramente hay una relación personal con Dios. Y nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer la gloria de Dios, conocer los atributos de Dios, ver a Dios como Él es. Ese es el conocimiento más grande. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conoce a Dios. Conoce a Dios. ¿Cuáles son los atributos que son proclamados aquí? Bueno, empieza con la palabra fuerte. Lo curioso es que la palabra fuerte no aparece en la mayoría de las traducciones y probablemente viene del pasaje en Éxodo capítulo 20, donde dice algo muy parecido. El primer atributo que probablemente aparece aquí es la palabra misericordia. La palabra misericordia aquí significa compasión. Habla del cuidado tierno de Dios. Piensa en esto. Ese Jehová, todo suficiente, autoexistente, que mora en luz inaccesible, ese Jehová tiene compasión de nosotros. Nos da un cuidado tierno a nosotros. Luego menciona su piedad. La palabra piedad en muchas ocasiones se traduce gracia. Dios es un Dios de compasión y gracia. ¿Y qué significa la gracia? El favor de Dios a personas que no merecen ser favorecidas. Ese es Dios, un Dios que no nos ve y dice, tú eres bueno, entonces a ti te acepto. Y no, pues tú eres malo, entonces a ti te castigo. No, es un Dios que derrama su gracia sobre nosotros que no merecemos su gracia. Y eso es bueno porque no lo podemos conseguir nosotros.
Nosotros somos pecadores, pero Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios que es tardo para la ira. ¿Qué describe eso? Su paciencia sobre nosotros. Y necesitamos su paciencia porque somos pecadores. Pero Dios no se enoja a la primera con nosotros, aun cuando nuestro comportamiento deja que desear. Nos dice que en cuarto lugar es abundante en misericordia. Ahí ahora sí está la palabra que muchos conocemos, la palabra hebrea, Gesed. ¿Qué significa Gesed? Significa ese amor leal al pacto. Tú puedes ser infiel, pero dice Dios, yo soy un Dios de fidelidad. Yo soy un Dios de amor leal. Y aunque Israel había sido infiel, ¿qué dice Dios? Yo seré fiel. Es abundante en misericordia y verdad. La palabra verdad en hebreo significa dos cosas que van juntas. Significa veracidad, pero la veracidad indica confiabilidad. O sea, Dios es veraz y porque todo lo que Dios dice es verdad, tú puedes confiar en todo lo que Dios dice. Entonces nos habla de la estabilidad que viene cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Nosotros podemos depender de Él. Todo el mundo cambia, pero Dios no cambia. Él hace lo que Él dice. Nos dice en sexto lugar que Él guarda misericordia sobre millares. Y cuando dice que guarda misericordia sobre millares, no solamente está hablando de miles de personas, pero algunas versiones incluso traducen eso, millares de generaciones o miles de generaciones. O sea, la veracidad, la fidelidad de Dios es tan grande que dura 1000 generaciones y más. Puedes confiar en Él. Sus promesas son duraderas y confiables. Y en último lugar dice que Él perdona todo tipo de pecados. Iniquidad, Dios perdona. Rebelión, Dios perdona. Pecado, Dios perdona. Hermanos, Israel necesitaba escuchar esta verdad. Israel se había rebelado en contra de Dios. Su pecado había alejado a Dios de ellos. Ellos necesitaban escuchar que Dios es un Dios de misericordia y perdón. Nosotros también necesitamos esa verdad. Porque nosotros también pecamos contra Dios y necesitamos recordar que Él es un Dios de perdón. ¿Y sabes qué es lo que hace Moisés aquí? Moisés medita en los atributos de Dios. Contempla a Dios. ¿Qué significa eso? Significa meditar en sus atributos. Hermanos, piensa un momento en estas cosas que hemos mencionado. ¿No es maravilloso el Dios que servimos? ¿No es maravilloso el Dios que es nuestro Dios? Es perdonador, es misericordioso, es paciente, es fiel y constante. Hermano, tú puedes confiar en ese Dios, tú puedes meditar en esos atributos y esos atributos son maravillosos. No tienes que huir de este Dios. Es posible que has fallado, es posible que has fracasado, pero este Dios es tardo para la ira, es pronto para perdonar. Tú ven a Él y encontrarás misericordia en Dios. Pero, ¿sabes? A mediados del versículo 7 cambia un poquito el tono, cambia de tono mayor a tono menor, o sea, de feliz a un poquito más sombrío. Ya no es tan feliz porque nos dice que Él es un Dios que no tendrá por inocente al malvado. ¿Por qué tiene que decirnos esto? ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una tendencia de abusar de la paciencia y de la gracia de Dios. ¿Ah? ¿Dios perdona? ¿Dios da su gracia? Genial. Puedo hacer lo que me da la gana entonces y Dios me va a perdonar. Pablo entendía esto, ¿te acuerdas en Romanos capítulo 6? Entonces puedo perseverar en el pecado porque la gracia abunda. Voy a disfrutar del mundo y del pecado. Pero Dios dice aquí que si tú abusas de la gracia de Dios, conocerás la justicia de Dios. Si tú abusas de su bondad, vas a conocer su severidad.
Entonces no puedes abusar de la gracia de Dios. Y lo que vemos aquí es que hay una justicia de Dios que es implacable también. Que sí, Dios es un Dios perdonador, pero sigue siendo un fuego consumador. Él nos puede consumir. Entonces tenemos que entender cómo nos relacionamos con Dios. Y esta justicia es tan implacable que nos dice que visita el pecado de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, esto se nos hace un poquito injusto. ¿Cómo es posible si ellos no hicieron ese pecado? Bueno, creo que tenemos que distinguir entre la culpa judicial que Dios asigna cuando nosotros cometemos un pecado y las consecuencias que vienen a raíz del pecado. Y eso es lo que Dios está destacando aquí. Dios está destacando que cuando hay pecado y cuando nosotros cometemos pecado, las consecuencias de nuestro pecado se extienden. Se extienden hasta la tercera y cuarta generación. Piensa un poquito en la situación de Israel. ¿Cuál fue la consecuencia de que Israel insistió en su idolatría? Más adelante Dios los saca de Israel y se los lleva cautivos 70 años, ¿verdad? 70 años. Piensa en Daniel y sus amigos, jóvenes, probablemente 15 a 20 años. Seguramente ellos dirían, oye, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Somos jóvenes. O sea, las decisiones las tomaron nuestros padres, pero ahora nosotros estamos siendo llevados cautivos a Babilonia. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Bueno, culpa judicial delante de Dios no tenían por los pecados de su padre, pero estaban viviendo las consecuencias del pecado de sus padres. De hecho, nos dice el profeta Ezequiel que en sus días los hijos de Israel decían un refrán. Decían el siguiente refrán: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Qué están diciendo? Ellos pecaron, o sea, comieron de las uvas agrias y alguna vez has comido esas uvas agrias y los dientes como que se te... Ahora nosotros estamos viviendo la culpa. No es culpa nuestra. O sea, ellos se quejaban de Dios por eso. Y luego en ese mismo capítulo, en el versículo 4, Dios dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios dice, mira, no hay culpa judicial por el pecado de tus padres, tú serás condenado delante de Dios por tu propio pecado. Y el capítulo va a explicar que si uno peca y luego se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Pero si el que está haciendo el bien luego peca, Dios lo va a castigar. Esa es la forma que Dios obraba especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces Dios no está hablando de la culpa por el pecado, está hablando de las consecuencias del pecado sobre los hijos. Piénsalo, un padre borracho, el hijo ¿qué culpa tiene? ¿Pero sufre consecuencias por la borrachera de su padre? Por supuesto. Y de hecho es muy probable que el hijo luego se vuelva también borracho, ¿verdad? Y que sus hijos sufran. Y que entonces los hijos del hijo también se vuelvan borrachos. Y hay un ciclo que se extiende por nuestro pecado de generación en generación. El padre enojón hace que sus hijos sufran. Pero el que tiene padres enojones probablemente va a tener ¿qué? Hijos enojones también. Van a aprender del enojo de sus padres. Y el pecado se extiende de generación en generación. Padres, hay aquí una advertencia severa. No justifiques tu pecado. Tu pecado tiene implicaciones que se van a vivir y traspasar de generación en generación. Ahora, ¿se puede interrumpir el ciclo de pecado? Por supuesto que sí. Pero tu ira, tu soberbia, tu desobediencia, tu terquedad van a tener consecuencias sobre la vida de tus hijos. Y tú puedes interrumpir ese ciclo por medio del arrepentimiento.
Entonces no seas terco. Tu terquedad te aleja de Dios. Y la terquedad de la nación de Israel les alejó de Dios, les llevó al cautiverio. ¿Cuánto duró el cautiverio? 70 años, que son más o menos la tercera o cuarta generación. La tercera o cuarta generación fue la que regresó del cautiverio. El cautiverio es un cumplimiento de estas advertencias que Dios había dado a Israel. Y el pueblo luego regresó a la tierra prometida. Ahora sí, regresamos aquí a Éxodo capítulo 34. Pudiéramos resumir estas dos secciones o esta sección en las cualidades de Dios. Cualidades que tienen que ver con su misericordia y cualidades que tienen que ver con su justicia. Su santidad, que castiga el pecado, pero también perdona la iniquidad. ¿Sabes? Para que Dios sea un Dios verdaderamente bueno, tiene que tener los dos atributos. Algunas personas quieren que solamente sea amoroso, ¿verdad? Un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios tierno, que recibe a todos. Eso es lo único que quieren. Pero si Dios fuera así, Dios no sería entonces justo. ¿Qué pensamos de un juez que no castiga al culpable? Pues eso no es un buen juez. Un buen juez a veces extiende misericordia, pero también a veces extiende el castigo. Se tiene que poner el castigo de la culpa, del crimen. Un padre quiere ser todo amor con sus hijos. No quiere nunca castigar a sus hijos. Ese padre va a consentir y echar a perder a sus hijos, ¿verdad? No, tenemos que ser amorosos, misericordiosos, pacientes, pero también necesitamos ser justos, necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Y si nosotros necesitamos estas dos cualidades, Dios también necesita estas dos cualidades para ser un Dios justo. Y sabes, cuando Moisés termina de ver esta proclamación de la gloria de Dios, ¿qué es lo que él hace? Nos dice ahí en el versículo 8 que entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Sabes? Cuando tú contemplas a Dios, vas a adorar a Dios. Vas a adorar a Dios por sus atributos. Esa es la respuesta natural de la gloria de Dios. Hermano, yo te pregunto, ¿tú estás contemplando a Dios hasta que le adoras? O sea, si tú ves a Dios, vas a adorar a Dios. La Biblia está llena de personas que vieron a Dios y ¿qué hicieron? ¡Pum! De rostro, de cara, estaban en el piso. En tu vida espiritual, tú estás contemplando a Dios hasta que tu corazón quiere adorar a Dios. ¿Sabes? Esto no sucede en 4 segundos, ni en 40 segundos. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Moisés sobre el monte? El versículo 28 nos dice que él estuvo 40 días sobre el monte. ¿Tienes 40 días? Yo ni aguanto orando 40 segundos. 40 minutos para un devocional. ¿Qué vas a hacer? 40 minutos para tu devocional. ¿Qué vas a hacer en tu devocional 40 minutos? Moisés pasa 40 días contemplando la gloria del Señor, escuchando la palabra del Señor, viendo esta manifestación de la gloria de Dios. No, si tú quieres ver tu vida transformada, tú tienes que pasar tiempo con Dios. Tú dices, ay, pero hermano, es que yo leo mi Biblia y oro y no siento nada. Bueno, pueden haber muchas razones. Primero, puede ser que tú ni eres salvo y que tú no tienes ojos para ver las realidades espirituales del pasaje. Puede ser que eres salvo, pero tú estás buscando las cosas incorrectas en la Biblia. Tú estás buscando una manera de ser más exitoso, ser más feliz. Tú estás buscando reglas para tu vida. Pero tú no estás buscando a Dios. Tú no estás viendo los atributos de Dios. Puede ser que también simplemente tú no estás invirtiendo el tiempo suficiente. Ver a Dios, contemplar a Dios, conocer a Dios, no se da en 4 segundos, ni en 40 segundos, ni en 4 minutos.
se da cuando día a día yo voy a la presencia de Dios, yo contemplo a Dios, yo medito en sus atributos y poco a poco eso llega a mi corazón y yo empiezo a adorar a Dios. Hermanos, es por eso que nosotros en nuestro estudio inductivo de la Biblia, ¿cuál es la última pregunta? Algunos de ustedes no se la saben porque nunca llegan hasta ahí, ¿verdad? La última pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más te provoca deleite? ¿Por qué? Porque el estudio bíblico no es para tener conocimiento, es para llevarte a la adoración. Te lleva a la adoración y luego a la aplicación del pasaje a la vida real. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que estudiar a Dios, tenemos que verlo al grado que nuestro corazón llega a la adoración. Y te pregunto, ¿cuándo es la última vez que tú leíste tu Biblia y tú oraste y llegó tu corazón realmente, genuinamente a adorar a Dios? Si eso no está pasando en tu vida, tú necesitas renovar tu pacto con Dios. ¿Sabes a qué más le llevó? Le llevó a la confesión. Mira el versículo 9. Dice, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Tienes que confesar tu condición. Cuando tú ves a Dios, tú vas a darte cuenta lo mucho que anda mal en tu vida. Como tú no das la talla, tú nunca alcanzas a Dios. Y vas a tener que confesar tu condición. Hermano, si tú no ves a Dios al grado que te lleva a una humilde confesión, entonces tú realmente no estás viendo a Dios. Realmente no estás conociendo a Dios. La confesión es una parte habitual de tu relación con Dios. La confesión tiene que ser una parte habitual de tu relación con Dios, porque cuando vemos a Dios, la perfección de Dios, la gloria de Dios, ninguno de nosotros da la talla. Ninguno de nosotros da la talla. Y es por eso que Dios tiene que ser un Dios misericordioso y perdonador, porque nadie damos la talla. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 10? Nos dice en el versículo 10 que Jehová le contesta de manera afirmativa. Ya lo leímos, ¿verdad? Aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y me encanta entonces lo que sigue. Y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Hermano, yo te quiero decir que cuando tú renuevas tu pacto con Dios, Dios va a hacer maravillas en tu vida. ¿Entiendes eso? Dios va a hacer maravillas en tu vida. Y te lo digo porque es muy posible que el día de hoy me esté hablando con personas que han perdido su fe en que Dios puede hacer maravillas. Pero hermano, confía que cuando tú te entregas a Dios, cuando tú renuevas tu pacto con Dios, Dios hará maravillas. Dios hará maravillas. Es posible que tú te has vuelto cínico. El tiempo ha pasado y tú llevas ya cierto tiempo en la vida cristiana y la vida cristiana ha sido difícil. Tu carne es más terca. Tu cónyuge es más duro, más dura. Tus hijos son más rebeldes de lo que tú te habías imaginado. Y poco a poco tu corazón se llena de cinismo. Y tú dices, es que no sirve, es que realmente yo no puedo cambiar. Mi esposo no va a cambiar, mis hijos no van a cambiar. Hermano, Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Es el autoexistente, todo suficiente. Es el que hizo que temblara el monte. Es el que abrió el mar, es el que envió las plagas sobre Éxodo. Ese Dios sigue siendo Dios de nosotros, es nuestro Dios también. Dios hace maravillas. Y no estoy diciendo que te va a hacer rico, no estoy diciendo que te va a hacer famoso, estoy diciendo que Él va a transformarte para que tú reflejes la imagen de Jesucristo. Esa es la maravilla más grande que Dios hace. Hermano, tú puedes creer que Dios hará maravillas.
que Dios te cambiará cuando parece imposible. Y por eso es momento de renovar el pacto con Dios. ¿Cómo lo hacemos? El primer paso es contemplando a Dios. Contemplando al Dios hasta que nosotros vemos su gloria y le adoramos y confesamos nuestro pecado. ¿Cómo más? Bueno, el segundo paso es que tenemos que obedecer a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Los versículos del 11 al 28 repiten muchos de los mandamientos que ya hemos escuchado anteriormente. Entonces no vamos a pasar tiempo viendo cada uno de los versículos. Versículos 11 al 17, vamos a ver que hay una exhortación constante en contra de la idolatría. Tú lo puedes observar ahí en el pasaje. Pero lo que Dios dice, mira, si tú me sirves únicamente a mí, yo voy a hacer lo que yo dije que haría. El pacto lo voy a renovar. Las promesas del pacto las voy a cumplir. Las naciones enemigas van a salir de la nación. O sea, las voy a echar de la tierra. Y es, perdón, y es por eso que les dice en el versículo 12 que ellos no pueden hacer alianza. La palabra hebrea es pacto. Ellos no pueden hacer pacto con las otras naciones. ¿Por qué? Porque si ellos hacen pacto con las otras naciones, van a violar su pacto con Dios. Tú tienes un pacto con Dios. No puedes hacer un pacto con las demás naciones, porque las demás naciones te van a llevar a la idolatría. Y Jehová sabe que la tentación más grande que ellos se enfrentan es la tentación a la idolatría. Y ellos tienen que cuidar esto. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo 14? El versículo 14, Dios dice, sí, soy amplio en perdonar, yo soy pronto para perdonar, pero mira el versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué significa que Dios es un Dios celoso? Que eso es parte de su nombre, es parte de su esencia. Celoso. Tú no puedes adorar a otros dioses. No puedes hacer pacto con otros dioses. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos que vigilar contra la idolatría. ¿Por qué? Calvino nos dijo que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Y tú y yo tomamos los buenos dones que Dios nos ha dado y los idolatramos. Los idolatramos. Hermano, te pregunto, ¿has hecho pacto con otros dioses? ¿Has hecho pacto con otros dioses? ¿Has puesto otros ídolos en tu vida? Aquellas cosas que te pueden dar seguridad, significado, satisfacción, que no son Dios. ¿Has hecho pacto quizás con el Dios de la psicología pensando que eso es lo que va a restaurar tu matrimonio? Y has desechado la palabra de Dios porque has encontrado nuevas estrategias para un matrimonio feliz. No hagas pacto con otros dioses. Has hecho pacto con el Dios del dinero. El Dios del dinero te promete que te dará seguridad y satisfacción y significado y que serás feliz. El Dios del dinero no te lo puede dar. Puede ser que hayas hecho un pacto con el Dios de tus hijos. Y tú vas a encontrar satisfacción en la vida de tus hijos. Si tus hijos son así, así y así, entonces tú te sentirás feliz y realizado. No hagas pacto con otros dioses. Jóvenes, están aquí. ¿Sabes? Como jóvenes, es muy fácil que ustedes idolatren otros ídolos, otros dioses. Puede ser que para ti son las amistades. Para ti es una carrera en el futuro. Para ti, tú puedes idolatrar el Dios del sexo. Tú puedes idolatrar el Dios de las redes sociales. Algunos aquí pudieran estar idolatrando las sustancias nocivas. ¿Tú crees que ese es el camino de ser feliz? Esos ídolos no te pueden dar lo que prometen. No te pueden dar significado, no te pueden dar satisfacción, no te pueden dar seguridad. Eso solamente te lo da Jehová, el autoexistente, todo suficiente, Dios de Israel. Solamente Él te lo puede dar. ¿Entiendes eso? Solamente Él. Y lo curioso es que esos ídolos no te lo pueden dar y te alejan del Dios que sí te lo puede dar. ¿Entiendes eso? Cuando tú haces pacto con otros dioses,
Ese Dios no te dará lo que promete y te aleja del único Dios que sí te lo puede dar. Jehová, autoexistente, todo suficiente. Vigila contra la idolatría. Versículos 18 al 28. Aquí Dios repite un montón de mandamientos que ya tenemos. Mandamientos acerca de fiestas, mandamientos acerca de redimir al primer nacido, mandamientos acerca del sábado. ¿Sabes? Es esencial que ellos guarden estos mandamientos. Nos dice el versículo 24 que ellos, si guardan estos mandamientos, ¿qué va a suceder? Versículo 24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Hay un mandamiento y otro mandamiento y otro mandamiento. Y sabes, ellos tienen que guardar estos mandamientos. Nos dice el versículo 28 que estas son las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y ellos tienen que obedecer y además tienen que obedecer con diligencia. Tienen que obedecer con diligencia. Hermanos, Dios te llama a la obediencia. ¿Entiendes eso? Dios te llama a la obediencia. Sí, es un Dios de gracia, es un Dios perdonador, pero es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Y Dios nos llama a la obediencia. Y tú puedes estar sentado aquí y tienes todas las buenas intenciones del mundo. Y tú puedes estar aquí el día de hoy y tú puedes cantar y tener todas las emociones del mundo. Y está bien. Pero si no va acompañada de diligencia obediente a Dios, entonces eso de nada realmente sirve. Obediencia diligente a Dios. ¿Qué tal tu obediencia a Dios? La mayoría de nosotros obedecemos a Dios en ciertas áreas donde nos gusta obedecer a Dios. Y nos reservamos otras áreas que son para nosotros, que son las que nos cuestan. Y las guardamos y ahí no obedecemos a Dios. Y nos justificamos porque, bueno, aquí sí obedezco a Dios. Y Dios dice, es hora de renovar tu pacto conmigo. Es hora de enfrentar tu pecado. Es hora de confesar tu pecado. Es hora de abandonar tu pecado y obedecerme diligentemente. Ese es el llamado que Dios te está dando. Obedecer a Dios de manera diligente. ¿Y sabes lo que pasa cuando nosotros contemplamos a Dios? Y cuando obedecemos a Dios, lo que pasa es que somos transformados por Dios. Sé transformado por Dios. Es curioso. Cuando Moisés baja del monte, ¿qué pasa con su rostro? Brilla. Y la palabra que usa, que resplandece, significa que resplandece como el sol. Es una luz más fuerte que el sol. ¿Y sabes lo curioso de todo eso? Moisés ni se da cuenta. Moisés baja y ve que todos se alejan de él asustados. ¿Qué pasa? Tu rostro, Moisés. ¿Qué pasa con mi rostro? Brilla. ¿Y sabes lo que empieza a suceder en nuestra vida cuando contemplamos a Dios? Cuando obedecemos a Dios, empezamos a ser transformados por Dios. Y a veces nosotros ni lo sentimos. A veces nosotros ni nos damos cuenta. Pero poco a poco, ¿qué está sucediendo en mi vida? Mi vida está siendo transformada por Dios. Y mi rostro empieza a resplandecer. El apóstol Pablo nos explica esto. Quiero que busques 2 Corintios capítulo 3, por favor. Mira el versículo 16. Aquellos que han leído el libro Transformados en su imagen recordarán que lo explica el autor. ¿Qué sucede? Mira el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que sucede, hermanos?
Somos transformados de gloria en gloria, de la gloria de la salvación a la gloria de la santificación, de la gloria de ser salvos del pecado a la gloria de parecernos a Cristo cada vez más en la misma imagen de Cristo. Eso es lo que sucede en nuestra vida. Hay una gloriosa renovación, una gloriosa transformación cuando nosotros contemplamos a Dios. En transformados en su imagen, el autor lo compara con el bronceado, ¿verdad? Es curioso porque dependiendo cómo es tu piel y dónde vives, pues las personas que tienen la piel más oscura quieren ser más pálidos, más güeros, ¿verdad? Y los güeros parece que todos quieren estar bronceados, estar más oscuros, ¿verdad? Que se habla de nuestro corazón descontento, rebelde, terco, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con una persona güera, pálida, que quiere un buen bronceado? Tiene que ir y tiene que ponerse al sol. Y ponerse al sol no solamente 1 minuto, 10 minutos o 40 segundos. No, tiene que estar por tiempo cuantioso frente al sol y poco a poco el sol empieza a transformar su rostro. Y empieza a tener un buen bronceado. Pero ¿qué sucede cuando deja de exponerse al sol? Empieza a perder su bronceado, ¿verdad? Y hermanos, eso pasa en nuestra vida también. Si tú quieres ser transformado por Dios, tú tienes que exponerte a la gloria de Dios y dejar que esa luz, que es más brillante que el sol, impacte tu vida y transforme tu vida. Y algunos de nosotros estamos preguntándonos por qué mi vida no cambia, y la razón es porque tú no estás exponiéndote a la gloria de Dios. Ay, es que leí mi Biblia. Así que, 3 minutos. Ay, es que oré. Sí, 40 segundos. Si yo salgo al sol 40 segundos, no va a transformar mi rostro pálido. Si tú te expones a la gloria de Dios cuando vienes al culto el domingo, no va a transformar tu rostro pecaminoso. Necesitas exponerte a la gloria de Dios. Nos dice el pasaje que luego Moisés se ponía un velo. Él les hablaba la palabra de Dios y luego se tapaba con un velo. Y decimos, ¿por qué? Bueno, la tradición judía nos explica por qué. Y la razón es que esa gloria que resplandecía en el rostro de Moisés, poco a poco iba disminuyendo, iba menguando. Hasta la siguiente ocasión, cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión y se reunía con Dios cara a cara y volvía a resplandecer su rostro. Entonces Moisés se pone el velo porque él no quiere que ellos vean la gloria de Dios menguar. Y de hecho aquí en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos explica que eso era como una lección objetiva. Era una ilustración gráfica. Mira el versículo 13. 2 Corintios capítulo 3, 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué estaba pasando? Bueno, es una ilustración. No mires la ley. Eso es lo que Pablo dice. Es que la ley iba a pasar. No, había algo que era más glorioso. Mira el versículo 9. Hablando del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés. Porque si el ministerio de condenación, ¿cómo describe la ley de Moisés? Un ministerio de condenación. Fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, esa gloria de Dios que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera, ¿sabe lo que dice Moisés? Pablo acerca de Moisés. Eso no es gloria. Eso no se compara. No se compara con una gloria mayor. ¿Y dónde se ve esa gloria mayor? El apóstol Pablo lo explica en el capítulo 4, donde vemos esa gloria mayor. Capítulo 4, empezamos a leer en el versículo 3.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Y aquí está la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Dónde se ve esta gloriosa luz? Se ve en el evangelio. Pero todavía más claramente se explica en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Mira el rostro de Cristo. En el rostro de Cristo es donde resplandece ese sol brillante que vio Pedro, Juan y Jacobo cuando subieron el monte de la transfiguración, y sobre el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías, pero ¿qué rostro brillaba? El rostro de Jesús. Dice Mateo que su rostro resplandecía como el sol. Dice Pablo que iba camino a Damasco, y camino a Damasco era el mediodía, y apareció una luz que era más fuerte que la luz del sol. Y esa gloria ahora se ve en la faz de Jesucristo, en el evangelio de Jesucristo. Y sabes, hermano, tú estás aquí y tú dices, es que mi rostro no resplandece. Te pregunto por qué. Te pregunto por qué. Sabes, yo tengo amigos y seguramente tú tienes amigos también, que cuando yo estoy con ellos, es como que toda su vida emana, resplandece un amor por Dios, una piedad genuina, una santidad. Y estás con ellos y nada más el hecho de estar con ellos te anima. También te confronta un poquito, ¿verdad? Te dice, ay, seguramente Jesús era así. Seguramente ellos son como Cristo. Y es como que su rostro resplandece. Resplandece con la gloria de Dios. Y sabes, yo le pido a Dios que eso sea verdad en mí. Y luego me pregunto, pero ¿cómo se obtiene? ¿Y sabes cómo se obtiene? Pasando mucho tiempo con Dios. Así se obtiene, pasando mucho tiempo con Dios. No es por guardar leyes. Sí, debemos de obedecer, sí, pero no es por guardar leyes. Es por mirar a rostro descubierto la gloria del Señor, que tú eres transformado de gloria en gloria. Y entonces, si tu rostro no resplandece, no es por una deficiencia en la gloria de Dios. ¿Por qué no estás siendo transformado? Porque no estás contemplando la gloria de Dios. Ese es el problema. Esa es la realidad. Hermano, tu vida resplandece porque has pasado tiempo con Dios. Si no es así, es momento de renovar tu pacto con Dios. Es el momento. Es el momento, hermano, de dejar de ser terco y de pensar que, mira, tú estás bien. Y a veces nos instalamos en el cinismo, nos instalamos en la apatía, en la terquedad. No, es momento de contemplar a Dios, hasta adorarle y confesar nuestros pecados. Es el momento de obedecer a Dios diligentemente hasta que nuestro rostro resplandezca porque hemos sido transformados por la gloria de Dios. Es tiempo de renovar el pacto y una y otra vez en la Biblia vemos a Dios llamando a su pueblo a renovar el pacto. Me llamó la atención esta semana, me tocó leer en mi lectura Josué capítulo 24. Pasaje famoso, ¿verdad? En Josué capítulo 24, todavía no hemos llegado ahí, si quieres regresarte un momentito. En Josué capítulo 24,
Es ese versículo tan famoso que conocemos, ¿verdad? Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el pueblo? No, nosotros serviremos a Jehová. Y sabes, en esa situación, cuando van a renovar el pacto, ¿sabes lo que yo estaría haciendo? Yo como predicador, Josué, ¿verdad? Acaba de predicar el sermón y todo el pueblo, no, serviremos a Jehová, sí, sí. Y yo estaría, qué bueno, Dios obró, qué bendición. ¿Sabes cuál es la respuesta de Josué? Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué dice, hay un problema y es que sois tercos. Sois tercos. Igual que Israel, nuestra terquedad nos aleja de Dios. Y sabes, yo me pregunto, entonces, Israel no pudo, ¿por qué? Deuteronomio 29:4 nos dice que no pudieron porque Dios no les había dado un corazón para hacerlo. Solamente el remanente dentro de Israel tenía el corazón. Entonces nosotros estamos también condenados a fallar. Hermanos, esta es la gloriosa verdad del nuevo pacto. ¿Sabes cuál es la gloriosa verdad del nuevo pacto? Que Dios hizo un pacto, no como el pacto de Moisés, no como el pacto que hizo con sus padres. Un nuevo pacto donde Él puso sus leyes en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Nos quitó un corazón de piedra que nosotros teníamos y nos dio un corazón tierno, un corazón de carne. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo poniendo su espíritu dentro de nosotros para que ahora nosotros, con el Espíritu de Dios morando en nuestro ser, seamos injertados en el olivo para poder cumplir con la justicia que la ley exige. No guardando la ley, sino andando en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, por la morada del Espíritu en nuestro interior, podemos guardar los requisitos, cumplir con los requisitos de Dios. Podemos cumplir con el nuevo pacto. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? En el nuevo pacto no depende de nosotros, sino que depende de Dios, de la obra de Dios, de la obra de transformación de Dios en nosotros. Depende de Él. Esta es la gloriosa verdad. Su Espíritu ahora morando en nuestro interior. Y ahora podemos tener comunión con Dios. Podemos conocer a Dios. ¿Qué es un templo? Un templo es donde mora Dios. ¿Qué pasó cuando nosotros fuimos salvos? El Espíritu de Dios moró en nosotros. Ahora yo no tengo que, como los hijos de Israel, ir al tabernáculo, viajar 3 veces al año al templo. No, yo puedo tener comunión con Dios en cualquier momento porque el Espíritu de Dios mora en mí. Yo soy el templo de Dios. Puedo tener comunión con Dios. ¿Y cómo se logró todo esto? ¿Cuál fue el artífice de esta gran obra de Dios? Fue Jesús. Fue Jesús, que murió en la cruz, resucitó de la muerte, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestros corazones. Y es por eso que si quieres ver la gloria de Dios, mira la faz de Jesucristo, mira la gloria del Evangelio. Ahí está. Hermano, yo te pregunto hoy, es tiempo de que tú renueves tu pacto. Es tiempo de que tú renueves tu pacto. Quizás tú estás ahí y tú dices, sí, 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 sé que estoy mal, pero tú rehusas sentarte cada día y contemplar la grandeza de Dios. Quizás incluso tú tienes tu devocional y dura unos minutitos y lees un capítulo y tú pones ahí palomita y ya cumplí con Dios, pero eso no es contemplar la hermosura de Dios, eso no es ver a Dios. Hermano, tú tienes que ver a Dios.
Quizás tú estás aquí y yo te pregunto, oye, ¿es hora de renovar el pacto? Y tú dices, no, yo no estoy dispuesto a renovar el pacto con Dios. ¿Por qué? Porque estás instalado en el desánimo, en el cinismo, en la apatía. La vida ha sido difícil, tu matrimonio ha sido difícil, tus hijos son complicados, tu trabajo no va bien y tú te has rendido. Y tú estás aquí el día de hoy porque el cristianismo para ti es un estilo de vida solamente. Tú cumples, tú no quieres que te vean mal porque tu familia así sabe que tú eres cristiano y entonces ahí tú vas a la iglesia, pero en ti no hay amor, no hay pasión, no hay una convicción real por Dios, no hay una relación personal con Él. Hoy es día que tú renueves tu pacto. Que tú tengas confianza que el Dios de Éxodo 34 también puede hacer maravillas en tu vida y en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos y en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres. Es tiempo de renovar el pacto. Algunos dicen, no, yo no quiero renovar el pacto. ¿Y sabes por qué? Porque tú no quieres obedecer a Dios. Tú eres terco. Yo no voy a obedecer a Dios. No. ¿Sabes? Tu terquedad te aleja de Dios. Ese Dios que es perdonador, pero también que visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Ese Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ese Dios que traerá justicia sobre tu vida. No seas terco. Renueva tu pacto con Dios hoy. Quizás tú tienes miedo de acercarte a Dios, porque tú sabes que tú has pecado, que has caído. Tú necesitas saber que Dios es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, que es perdonador de tu iniquidad y que hoy es tiempo de renovar el pacto. Hermano, hoy renueva tu pacto con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza? ¿Por qué no renuevas tu pacto con Dios? Dios autoexistente, todo suficiente. Dios misericordioso, tardo para la ira, pronto para perdonar. Nos acercamos a ti. Nos damos cuenta de nuestros pecados y nuestras flaquezas, pero también de tu misericordia. Y Padre, pedimos que tú perdones nuestras iniquidades, que tú renueves tu pacto con nosotros. Padre, te pido por el terco pecador que está entre nosotros. Te pido que tú doblegues su rebeldía, que él se humille ante ti, para que él no conozca tu justa ira santa derramada sobre él. Porque ya la derramaste sobre Cristo, no tiene que caer sobre él. Padre, hoy te contemplamos y decimos que no hay nadie como tú. Y te adoramos. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Toma un tiempo de reflexión. Medita sobre tu relación con Dios. Y puedes quizás contestar estas preguntas mientras meditas.